Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y arditas lucieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021.
Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola mis queridos estudiantes, qué bueno que ustedes, al igual que yo, recibimos el viernes con ansias. Y es que al llegar este día sentimos gran alegría, pues sabemos que afianzaremos lo aprendido en las clases anteriores. Soy Luz Rodríguez, su maestra de matemáticas, y junto a los demás profesores repasaremos nuestros trabajos realizados en las asignaturas de Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Inglés, Francés y, por supuesto, Matemáticas. Inmediatamente damos inicio con Lengua Española. Durante el transcurso de la semana, en esta asignatura, estuvimos trabajando con la identificación de los diferentes tipos de instructivos que existen, tomando en cuenta su significado, función y estructura. Entonces, a prepararnos, nos acomodamos, agudizamos nuestros sentidos y a aprender desde casa. ¡Qué bueno que están ahí, mis queridos estudiantes! Sean bienvenidos a nuestra clase de lengua española con su profe Scarlett Rincón. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan reconocer qué es un instructivo, cuáles son sus funciones y cuál es su estructura. Todo esto para que ustedes desarrollen la competencia comunicativa y la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico. Hoy aprenderás acerca del texto instructivo, por lo que te invito a que tengas a mano tus útiles escolares para tomar nota de lo más importante que trabajemos. Iniciemos. ¿Sabes tú qué es un texto instructivo? El texto instructivo es un texto en el que se describen o detallan los pasos a seguir para realizar acciones de la vida cotidiana o para desarrollar algún producto, sistema o servicio. Los textos instructivos contienen indicaciones para realizar una tarea. Los manuales y los recetarios, por ejemplo, son textos instructivos. En este sentido, el texto instructivo cumple con las siguientes funciones. Para realizar un proceso, porque enseña al receptor a regular su comportamiento. Lo dirigen, enseñan, ordenan o aconsejan para la realización de determinadas acciones. Para prevenir daños y peligros probables, porque se hacen mediante instrucciones de seguridad, las cuales se dividen en dos tipos: advertencia y precaución. Las advertencias se realizan para evitar que ocurran accidentes serios y las precauciones se incluyen para evitar el daño de equipos o que ocurra algún accidente menos importante. Para ordenar los pasos o actividades, porque nos permiten lograr sistematizar todas las actividades y recursos. Para disminuir el tiempo empleado en los procesos, porque facilitan o agilizan los pasos que hay que seguir.
Debido a sus características, los instructivos consiguen disminuir el tiempo utilizado para lograr los objetivos. El texto instructivo tiene varias funciones que son interesantes e importantes, pero para llevar a cabo ese mensaje se valen de una estructura. ¿Y cuál es la estructura de los textos instructivos? En ella encontramos la portada. La portada contiene la imagen de lo que se quiere conseguir o construir al final de cumplir con los pasos desarrollados. También posee una introducción o indicaciones generales, que es donde se realiza una pequeña exposición del objetivo que se persigue. En el caso de una receta de cocina, el instructivo comienza listando los ingredientes necesarios para elaborar el plato. En la introducción, los instructivos también pueden incluir algunas observaciones generales de importancia. También se pueden incluir las medidas de seguridad más importantes y el índice. En algunos casos, la introducción tiene indicaciones generales que se dan con ilustraciones. Cuerpo del instructivo. En él se muestran las distintas etapas que hay que cumplir para conseguir el objetivo principal del instructivo. El cuerpo del instructivo también puede incluir argumentos, consejos y condiciones para lograr los objetivos. Materiales necesarios o requerimientos técnicos. Son los materiales o ingredientes necesarios para la elaboración de dicho producto. Algunos tipos de instructivos mencionan la necesidad de ciertas condiciones para que el equipo pueda funcionar. Normas o recomendaciones de uso. Indica lo que está permitido y lo que no y cómo se penaliza. En el caso de los manuales de uso de equipos electrónicos, suelen incluirse recomendaciones para que el dispositivo no sufra algún daño por una manipulación inadecuada o exposición a condiciones no apropiadas. Advertencias. Son las indicaciones que no se deben hacer. Mantenimiento. Son los procedimientos para mantener al sistema o el producto funcionando correctamente. Errores. Es cualquier error que podría aparecer en el sistema o cualquier posible mal funcionamiento. Bien, la estructura del texto instructivo le permite ordenar el mensaje, de manera que el lector primero se identifique con la imagen y luego llamar su atención para que lean detenidamente el mensaje. Recuerden que es para seguir instrucciones. Ya refrescada nuestra memoria, ahora sí continuemos con el desarrollo de nuestra clase. ¿Cuáles características posee un texto instructivo? El texto instructivo se caracteriza por: poseen un formato especial, muestran una lista de indicaciones, presentan el desarrollo de procedimientos compuestos por pasos que deben cumplirse para conseguir un resultado. En algunos casos, la secuencia de pasos es fija y en otros hay varias secuencias alternativas, como en los procesadores de texto. Se utilizan los verbos en modo infinitivo o imperativo. Por ejemplo, prender la computadora o prenda la computadora. O las formas impersonales, se prende la computadora. Se utilizan marcas gráficas como números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar la serie de pasos. El texto va acompañado de imágenes para reforzar o clarificar los pasos a seguir. Estas características nos muestran que estos textos son diferentes a los demás porque poseen un formato especial y organizado. Existen diversos tipos de textos instructivos. Algunos de ellos son los siguientes. Instructivos de direcciones. Instructivos de direcciones.
son aquellos que muestran los pasos para llegar a un lugar o zona determinada. Estas instrucciones son muy específicas e incluyen los nombres de las avenidas y calles. Además, estos instructivos incluyen mapas o diagramas que permiten entender mejor las direcciones. Instructivo o manual de procedimiento. Instructivo o manual de procedimiento son los que suministran la información necesaria para instalar o utilizar un determinado producto. Por estos motivos, son muy utilizados en la instalación de equipos electrónicos. Además, la mayoría de estos manuales están escritos en varios idiomas. También tenemos los instructivos de reglamentos. Instructivos de reglamentos. Estos muestran de una forma ordenada las normas o reglamentos a seguir en una determinada situación o en una institución, como por ejemplo en una escuela. Definiendo lo que es un instructivo de reglas para los juegos, podemos decir que son aquellos que muestran las reglas y pasos necesarios para jugar un determinado juego. En estos instructivos, la forma en que son escritos y las imágenes utilizadas dependen de la población a la cual son dirigidos, adultos o niños. Otros tipos son los instructivos clínicos, que son aquellos que dan las pautas de una forma ordenada y esquemática sobre cómo realizar un proceso en el área clínica. Por ejemplo, cómo llenar la historia clínica de un paciente o cómo tomar las distintas muestras para los análisis en los laboratorios. Y los instructivos de recetas de comidas, que son textos que nos describen los ingredientes y procedimientos para preparar una comida o una bebida. Hoy hemos llegado al final de la clase, donde estoy segura de que han enriquecido sus conocimientos sobre las características y tipos de textos instructivos. Conocimos las características y los diferentes textos instructivos, para qué sirven y cuál es su intención. Todo esto para que amplíen sus conocimientos, puedan seguir de mejor manera instrucciones, fomenten la lectura y desarrollen la competencia pensamiento lógico, creativo y crítico y la competencia comunicativa. Espero que sigan poniendo en práctica todo lo compartido. Se apoyen en su cuadernillo y sus maestros ante cualquier duda. Con cariño se despide tu profe querida Scarlett Rincón. Muchas bendiciones para todos y todas. Qué interesante fue la clase de la profe Scarlett. Abordaremos ahora el barco matemático de la profe Luz. En el transcurso de la semana vimos cómo se aplican los teoremas geométricos a nuestro diario vivir. De igual manera, nos enteramos de que Euclides es un gran precursor de la geometría plana. Los postulados ya sabemos que son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan como válidas y que los axiomas son solo premisas que se asumen independientemente de su legado, los cuales se usan para demostrar preposiciones. Escuchemos nueva vez qué nos dicen algunos postulados y axiomas sobre los ángulos. Hoy estaremos hablándoles de un tema muy interesante que, aunque ya hemos estado tratando contenidos similares a este, lo considero oportuno. Postulados sobre ángulos es nuestro tema para hoy. Pero, ¿sabes qué es un postulado? Bueno, la palabra postulado puede referir diversas cuestiones. Va a depender del contexto que se quiera aplicar dicho concepto. Postulado. Matemáticamente, son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan solamente por acuerdo.
razonando acerca de dos organizaciones diferentes, por ejemplo, los números naturales y los números enteros pueden percibir los mismos postulados. O sea, que para cada ciencia o conjunto de ciencias existen postulados diferentes. En matemáticas tenemos grandes personajes que nos aportan bastante conocimiento acerca de los postulados. Por ejemplo, Euclides. Euclides tiene 5 postulados que van en relación a su obra titulada Los elementos. Conozcamos esos postulados y de qué trata cada uno. Veamos. Postulado 1. 2 puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Postulado 2. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Postulado 3. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Postulado 4. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y postulado 5. Si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectas. A este último postulado se le llama postulado de las paralelas. De acuerdo a lo que escuchaste, ¿cómo se les llamó a los postulados de Euclides? Si prestaste atención, te diste cuenta que cada postulado se nombra con los números cardinales. Así, postulado 1, postulado 2, postulado 3, postulado 4 y postulado 5. ¿Sabes cuál o cuáles de estos postulados se refieren más directamente a los ángulos? Exactamente los postulados 4 y 5. Excelente. El postulado 4 porque nos habla de los ángulos rectos y nos dice que son iguales entre sí. Y el postulado 5 dice que si una línea recta corta a otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores de ese mismo lado sea menor que 2 ángulos rectos. Las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. Hablemos más detalladamente de este último postulado. En este se trata el tema de la suma de los ángulos. Relacionemos esto. Podemos decir que de aquí se desprende el postulado de la suma, el cual establece que si tenemos una figura formando un ángulo llamado AOC y B es una línea recta que está en el interior de ese ángulo, entonces se puede decir que la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo BOC es igual a la medida del ángulo AOC. Esto quiere decir que la medida del ángulo más grande es la suma de las medidas de los ángulos más pequeños. Pero para que ustedes sepan, también existen postulados sobre el complemento y el suplemento. Vamos a ver qué nos dice el postulado sobre el complemento. Nos dice que 2 ángulos son complementarios si su suma es igual a 90 grados. Si te fijas, aquí no nos aclaran si los ángulos deben estar juntos o deben estar separados. Esto quiere decir que no importa cómo se encuentren los ángulos,
si al sumar sus medidas es igual a 90 grados. Entonces, son complementarios. Por ejemplo, dos ángulos que miden 40 y 50 grados son ángulos complementarios porque suman 90 grados. Fíjate en que juntos hacen un ángulo recto, pero esto no quiere decir que deben estar juntos. Igual, dos ángulos que miden 27 y 63 grados son complementarios porque 27 más 63 es igual a 90. O sea, que cualquier par de ángulos, sin importar su posición o lugar donde se encuentren, si su suma es igual a 90 grados, se pueden llamar ángulos complementarios. Por su parte, el postulado del suplemento establece que si la suma de las medidas de dos ángulos es igual a 180 grados, entonces decimos que los ángulos son suplementarios, siendo cada uno suplemento del otro. Los ángulos pueden ser, sin embargo, un par lineal y, en este caso, son siempre suplementarios. Por ejemplo, en una figura donde una línea recta es interceptada por una línea recta inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda, formando un par de ángulos, 1 y 2, el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios por el postulado del suplemento, ya que dichos ángulos forman un par lineal y la suma de ambos es igual a 180 grados. Un par lineal de ángulos es un par de ángulos adyacentes, o sea, inmediatos, cuyos lados no comunes son rayos opuestos y los lados exteriores forman una línea recta. Empecemos ya a desarrollar el contenido sobre los teoremas en el área de la geometría. Iniciamos matemáticas para la vida. Un teorema, según la Real Academia de la Lengua Española, es una proposición demostrable lógicamente partiendo de axiomas, postulados o de otras proposiciones ya demostradas. Vemos que el término teorema trajo consigo tres conceptos más. ¿Los pudiste identificar? Axiomas, postulados y proposiciones. Te definiré cada uno de ellos. Los postulados ya sabemos que son fórmulas específicas de una teoría que se aceptan siempre como válidas. Las proposiciones son enunciados que pueden ser falsos o verdaderos, pero no ambas cosas a la vez. Y los axiomas son una sola premisa que se asume, con independencia de que sean o no evidentes, y que se usa para demostrar otras proposiciones. Se usa para demostrar otras proposiciones. ¿Te diste cuenta que todos esos conceptos se relacionan entre sí? Pues así es, fíjate. Del postulado se dice que no necesita demostraciones. Las proposiciones se asumen con un solo valor de verdad, ya sea verdadera o sea falsa, pero un solo valor. Y los axiomas nos ayudan a verificar el valor de verdad de una proposición. Entonces, matemáticamente hablando, un teorema es un enunciado que puede ser demostrado como verdadero mediante operaciones matemáticas
o argumentos lógicos. Por lo que un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula que incorpora una verdad, o axioma o postulado que es comprobada por otros conjuntos de teorías o fórmulas. En geometría hay tipos de teoremas que sustentan las teorías de los ángulos según la posición en que se encuentran. Así, por ejemplo, tenemos el teorema de los ángulos correspondientes. Este teorema establece que si dos líneas paralelas son cortadas por una tercera línea de forma transversal, entonces los pares de ángulos correspondientes son congruentes. Y congruentes quiere decir que son iguales. Dicho de otra manera, si una línea recta transversal corta a dos rectas paralelas, los ángulos correspondientes son los que están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Y te pongo un ejemplo. Imagínate que tienes dibujadas dos líneas paralelas ligeramente inclinadas. Y a estas dos líneas le pasa otra línea por el mismo medio. Al cortarse cada una de las líneas, forman pares de ángulos de 2 en 2. Pongámosle nombre a esas tres líneas y cada ángulo se forma con su intersección. Tenemos entonces la línea K, la línea L y la línea T. Línea K, línea L y línea T. Las líneas K y L son paralelas y la línea T es la que intercepta a esas dos paralelas, o sea, que las corta. Le pasa por el mismo centro. También le llamamos a esta línea T línea transversal porque corta con una ligera inclinación. Al cortarse las dos paralelas, la otra línea han formado 4 ángulos en cada corte. Te voy a repetir esa parte. Al cortarse las dos paralelas con la otra línea, han formado 4 ángulos en cada corte. A estos ángulos se les llama correspondientes entre paralelas. Correspondientes entre paralelas. Y se les llama así porque se han formado con dos líneas paralelas cortadas las dos por una sola línea. Por eso se llaman correspondientes. A esos ángulos que se han formado en cada intersección le llamaremos ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4. Esto vale para cada intersección entre las líneas. Como las líneas están interceptadas, entonces la línea T, que es la transversal que las intercepta, corta esas líneas K y L, las corta de forma transversal. Entonces podemos decir que hay 4 pares de ángulos que se corresponden. Esos ángulos son, presta atención, esos ángulos son 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7 y 4 y 8. Entonces, decimos que estos son ángulos correspondientes entre paralelas de 2 en 2. Si nos fijamos, están al mismo lado de las paralelas y al mismo lado de la transversal. Ni están uno arriba
y otro abajo, si uno está a la derecha con el otro a la izquierda, o sea, que están del mismo lado y solo los divide cada línea, entonces son correspondientes. Por lo que los ángulos que se forman con las rectas K, T, son correspondientes, o sea, iguales a los ángulos que se forman con las rectas L, T. Conozcamos ahora el teorema de los ángulos alternos internos. Este teorema establece que cuando dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultan congruentes, o sea, iguales. Te voy a repetir este teorema. Cuando dos rectas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos resultantes son congruentes, o sea, son iguales. Y podemos tomar de referencia la figura anterior, en la que teníamos dos rectas paralelas nombradas con las letras K y L, y una tercera recta llamada T, donde K y L son paralelas y T es la transversal que las intercepta. Y en cada intercepción se han formado los ángulos 1, 2, 3 y 4. Entonces podemos deducir que los ángulos internos son 2, 3, 5 y 8. O sea, los ángulos que quedaron dentro de esa figura son 2, 3, 5 y 8, los cuales forman los siguientes pares que serían entonces llamados alternos internos. ¿Cuáles son? Pues 2 con 8 y 3 con 5. Y se les llama así, o sea, alternos internos, porque se alternan con la línea transversal que intercepta las paralelas donde se encuentran, y además porque están dentro del espacio que forman las paralelas. De igual manera, existe lo que se llama teorema de los ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos. Este teorema establece que dos ángulos son alternos externos siempre que estén en la parte exterior, o sea, en la parte de afuera de las paralelas y a distintos lados de ellas, y también a distintos lados de la línea transversal. La geometría está presente en múltiples ámbitos del sistema productivo de una nación, ya sea en la producción industrial, en el diseño gráfico, en la arquitectura, en la topografía, etc. Por esto y por mucho más, te exhorto a que continúes practicando con los ángulos que se corresponden entre paralelas, porque de ahí obtendrás resultados sorprendentes. Te recuerdo que debes realizar todas las actividades propuestas en tu cuadernillo de trabajo y si en alguna ocasión sientes dudas, puedes consultar a tu profe guía. Siempre él o ella estará dispuesto a ayudarte. Tu frase para el día de hoy dice así, escucha. Tener carácter significa tener control de sí mismo.
significa actuar apegado a principios y sobre todo no dejarse dominar por sentimientos inoportunos. Tu profe Luz se despide con mucho cariño, deseándote un feliz y bendecido resto del día. Hasta una próxima vez, mi querido estudiante. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. El ser humano parpadea aproximadamente entre 15 y 25 veces por minuto, con una frecuencia irregular. Pero, ¿por qué parpadeamos? Tradicionalmente, los expertos señalaban que parpadeamos porque nuestros ojos necesitaban estar siempre húmedos y limpios, y los párpados actúan como un limpiaparabrisas, extendiendo la lágrima de forma homogénea por todo el ojo. Existen determinados casos en los que el parpadeo no realiza adecuadamente esta función de hidratación, cuando la cantidad de lágrima que se produce no es suficiente o cuando esa lágrima es de mala calidad. También parpadeamos cuando nos exponemos a una luz muy brillante que nos molesta o como respuesta muy rápida a un posible objeto que se acerca a nuestros ojos. Recientemente se ha descubierto que la frecuencia del parpadeo tiene que ver con la atención. Cuando algo nos interesa o ha captado nuestra atención, parpadeamos menos que cuando estamos aburridos o muy nerviosos. Además, cuando queremos reflejar sorpresa, solemos dejar de parpadear y abrimos mucho los ojos. Así que ya lo sabes, ¡hasta la próxima! Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Miner. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium. Le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Con esa misma actitud, veamos cuáles contenidos desarrolló el maestro Julio Pimentel en su asignatura de Ciencias Sociales durante esta semana.
Te recuerdo que él nos habló sobre el origen y la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana. De dichos temas nos dijo que una Constitución sirve para organizar un Estado, así como para ponerle límites al poder, y que igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Entremos al mundo del saber con su profesor Julio Pimentel. Como su nombre lo sugiere, una constitución sirve para constituir un Estado, para organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Es que una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza y constituye las normas que rigen la sociedad de un país. Las constituciones son documentos fundantes de un Estado que promueven la organización de una comunidad humana de manera que sus miembros puedan vivir bajo la tranquilidad que ofrece la existencia de un marco jurídico estable que, por un lado, proclame y garantice el derecho pleno de los derechos sustanciales de los individuos que integran dicha comunidad y que, por el otro lado, organice los poderes y órdenes del gobierno bajo los principios de autonomía, división y control recíproco. Una constitución es un acuerdo político que se transforma en derecho para normar la vida de quienes habitan y transitan un territorio en particular y del que se desprenden un conjunto de leyes y reglamentos que deben ser coherentes con lo que en este documento fundante quedó constituido. Entonces, ¿cuál es la importancia de la Constitución en el funcionamiento del Estado en la República Dominicana? El Estado dominicano funciona con institucionalidad gracias a la Constitución, la cual muy claramente establece los principios básicos de organización de nuestro Estado. Además, señala los derechos y garantías que consideran esenciales para garantizar todas las personas. Incluso el artículo número 5 de nuestra Constitución establece los fundamentos de esta y cita: la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas. La Constitución dominicana consta de títulos, capítulos, secciones y artículos que sirven para organizar todo su contenido y para que se pueda comprender mejor. La Constitución establece que la República Dominicana es un Estado presidencialista, cuyo gobierno es esencialmente civil, unitario, democrático y representativo. El gobierno del país funciona en un marco de una democracia representativa, mediante la cual el presidente de la República Dominicana es jefe de Estado, jefe de gobierno y de un sistema multipartidista. La función esencial del Estado dominicano es la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan vivir de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Los tres poderes del Estado que rigen nuestro país son poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Veamos la función de cada uno de estos. Poder legislativo. Dentro de la jerarquía constitucional, el poder legislativo constituye el primer poder del Estado. Está representado por el Senado de la República, o Cámara Alta, y por la Cámara de Diputados, o Cámara Baja. El Poder Legislativo tiene a su cargo proponer y elaborar las leyes, que luego de ser aprobadas, las envía al Poder Ejecutivo, a fines de ser promulgadas. En este poder del Estado se encuentran representados los principales partidos políticos de la nación. Poder Ejecutivo. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la República, el cual es el jefe de la Administración Pública y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
El artículo 55 de la Constitución establece los deberes del presidente, entre los que figuran la designación de funcionarios de Estado, la promulgación de leyes, la reglamentación de las aduanas. Además, debe velar por la buena recaudación y administración de los fondos públicos. Poder judicial. Este es el tercer poder del Estado y, de acuerdo con la Constitución y las leyes, es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos especiales y jerárquicos, llamados tribunales. Su función es asegurar el amparo, protección o tutela de los derechos que se hayan establecidos en las normas o leyes. O sea, el conjunto de todos estos tribunales constituye el Poder Judicial. Algo a destacar es que este poder del Estado goza de autonomía administrativa y presupuestaria. Algunos investigadores señalan el surgimiento de la Constitución como texto fundamental en años remotos, ubicando sus primeras apariciones en el Código Hammurabi, aunque otros ubican dicho surgimiento en la Edad Media, cuando ciudades pequeñas tenían cartas que demarcaban los derechos de los ciudadanos. Pero el origen de las formas constitucionales que pueden observarse hoy día debe buscarse en las revoluciones producidas en el siglo XVIII, especialmente la francesa y la norteamericana. El término constitución viene del latín constitutio, definido como la acción y efecto de constituir, formar, fundar, componer, erigir. La Constitución es la esencia de algo que lo constituye como es y lo diferencia de otras cosas. También se puede definir como el conjunto de principios, normas y reglas que pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, así como organizar ese mismo Estado, delimitándolo a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el mismo Estado no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. La Constitución nace el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, luego que el 27 de febrero de ese mismo año naciera la República Dominicana, gracias a Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella, los cuales junto a un grupo de héroes y heroínas lucharon para darnos un país libre e independiente. Un grupo de 31 dominicanos se reunieron con el objetivo de aprobar una constitución y consumar la república, que 8 meses atrás se había proclamado independiente, esto tras la guerra de independencia y separación de la República de Haití. Según el libro Visión General de la Historia Dominicana, de los autores Valentina Peguero y Danilo de los Santos, la Constitución se redactó luego de que los sectores conservadores organizaran el Estado y nombraran los primeros ministros y gobernadores, así como la organización del ejército y el servicio militar obligatorio. Un gobierno republicano, electiva y esencialmente civil. La ciudadanía dominicana para los individuos residentes en el momento de la promulgación, para los dominicanos ausentes que no hubiesen tomado las armas contra la República y para todos los hijos de oriundos de la isla, nacidos en el extranjero, que volverán al país. Los derechos humanos, igualdad ante la ley, derecho de asociación. Los deberes, defensa de la patria y contribución para los gastos del Estado. El establecimiento de los 3 poderes independientes, legislativo, ejecutivo y judicial. Congreso bicameral, Cámara de Diputados y Senado. La celebración de procesos electorales para elegir al presidente de la República, cuyo gobierno sería de 4 años. Las Fuerzas Armadas debían ser pasivas, obedientes y jamás deliberar. ¿Sabes lo que es una asamblea constituyente? Una asamblea constituyente está conformada por ciudadanos organizados que crean formaciones políticas con la intención de poner en marcha una constitución nacional. Es decir, una ley general
que englobe las normas y principios que deben regir la nación. Los ciudadanos que forman parte de la Asamblea Constituyente han sido elegidos previamente por el pueblo a través de un proceso electoral. En consecuencia, estos ciudadanos representan la voluntad general y constituye el poder legislativo. El concepto de Asamblea Constituyente hay que entenderlo como el origen de un sistema democrático. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca de los orígenes y antecedentes de la Constitución de la República Dominicana. Recuerda que debes trabajar en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Con la profesora Isaura estuvimos viendo lo que son las placas tectónicas. De ellas, sus teorías, incluyendo la del alemán Alfred Wegener y algunos de sus aportes, quien nos ayudó a entender el desplazamiento de los continentes con su teoría sobre lo que es la deriva continental. Les dejo con su maestra Isaura Peralta. Reciban un saludo cargado de positivismo y entusiasmo de continuar conociendo las ciencias de la naturaleza. Soy Isaura Peralta y el tema para hoy es tectónica de placas. Los científicos que exponen esta teoría dicen que la corteza no es estática, es dinámica, que hay placas que se mueven sobre el manto terrestre y causan fenómenos geológicos. ¿Te motivas a conocer esta teoría? Es muy interesante. Iniciando el tema de hoy, debes saber que la teoría de tectónica de placas se divide en dos partes. La teoría de la deriva continental en 1910, acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener, y la expansión de fondos oceánicos, propuesta por Harry Hammond Hess, propuesta en 1962, que mejoraba y ampliaba la deriva continental. Escuchemos una breve explicación de la teoría propuesta por Harry Hammond Hess. Harry Hammond Hess, durante la Segunda Guerra Mundial, fue capitán de marina. Entre sus labores estaba la de cartografiar con un sonar. Un sonar es un dispositivo transmisor de ondas sonoras a través del agua que recoge información del fondo del océano, de un modo similar al que se realiza con un radar en la Tierra. Así fue como se topó con unas inmensas cadenas montañosas que atravesaban los océanos como espinas dorsales. Hess dedujo que eran producto del magma incandescente que brotaba del interior de la Tierra y se solidificaba en la superficie. También dedujo que aquello debía haber empujado los continentes. Esa teoría complementa la teoría de la deriva continental y mediciones posteriores demostraron que era correcta. A Harry Hammond Hess se le considera uno de los unificadores de la teoría de tectónica de placas. Las pruebas que aportó Wegener sobre el desplazamiento de los continentes se sumaron a las obtenidas del estudio de los fondos oceánicos, complementando la tectónica de placas, que es una recopilación de múltiples investigaciones científicas. ¿Te gustaría saber de qué se trata esta teoría? La tectónica de placas explica una gran variedad de acontecimientos geológicos. Se basa en un sencillo modelo de la Tierra que expone que la rígida litosfera se encuentra fragmentada, formando un mosaico de piezas de diversos tamaños llamados placas,
que se mueven constantemente. Estos bloques se encuentran sobre una capa de rocas calientes y flexibles llamadas astenosfera. Estas encajan entre sí y pueden variar en grosor según su composición, ya sea de corteza oceánica, corteza continental o mixta. Se considera que existen unas 15 placas tectónicas mayores de gran extensión y unas 43 placas entre menores y microplacas, distribuidas en todo el globo terráqueo. Las 15 placas mayores son placa africana, placa antártica, placa arábica, placa australiana, placa del Caribe, placa de Cocos, placa euroasiática, placa filipina, placa india, placa Juan de Fuca, placa de Nazca, placa norteamericana, placa del Pacífico, placa de Escocia y placa sudamericana. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Reciban un saludo cargado de entusiasmo y energía. Es una bendición contar con su presencia a través de los diferentes medios de comunicación para continuar el conocimiento sobre las ciencias de la naturaleza. Soy Isaura Peralta. Hoy continuamos con la teoría de la tectónica de placas. Recordemos que los científicos que exponen esta teoría aseguran que la corteza no es estática, es dinámica. Que hay placas que se mueven sobre el manto terrestre y causan fenómenos geológicos. Basados en esta teoría, conoceremos algunas de las placas tectónicas mayores distribuidas en los 5 continentes, así como algunos de los fenómenos que se producen debido a sus movimientos. Para seguir aprendiendo de esta teoría, te cuento que la tectónica de placas no es la obra de 2 científicos. Es el resultado de decenas de investigaciones científicas de relevancia imprescindible para llegar a la conclusión de que la corteza es dinámica, o sea, que tiene movimiento, y esto ocasiona algunos fenómenos de origen geológico. Algunos de los científicos que realizaron sus aportes a la teoría fueron Arthur Holmes, Maurice Ewing, Robert Dieppe, Bruce Hison, Harry Hammond Hess, Mary Tharp, John Tuso Wilson, Xavier Le Pichon, entre otros. ¿Qué te parece si lees acerca de los aportes de estos científicos a la teoría de tectónica de placas? Te aseguro que te sorprenderá y te entusiasmará conocer a estos científicos. La siguiente placa que vamos a conocer llama mi atención, ya que somos una isla en el Caribe. Con esa pista, ¿sabe qué placa continúa? La placa del Caribe. Esta tiene una superficie de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. Incluye una parte de América Central, exactamente Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Esta constituye el fondo del Mar Caribe al norte de la costa de América del Sur. La placa del Caribe limita con la placa norteamericana, la placa sudamericana,
la placa de Cocos y la placa de Nazca. El límite norte de la placa del Caribe en su mayor parte es una falla. Esta es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. ¿Te acuerdas de ella? La conocimos en la pasada clase. Espero haya sido un día bien productivo para todos. Recuerda, trabaja tu cuadrillo, cuídate siempre y protege los tuyos. Te espero en la siguiente clase de Ciencias de la Naturaleza, donde aprendes a relacionarte con tu entorno. Soy tu profesora, Isaura Peralta. ¡Hasta pronto! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. El tiempo que hoy le dedicas a los niños y niñas influye en quiénes serán mañana. Date tiempo para que sepan que te alegras por sus logros, para demostrarles que cuentan con tu amor incondicional y para hacerles saber que disfrutas de su compañía. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje de la OEI a través de su Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, el Gabinete de Niñez y Adolescencia de la República Dominicana y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Con el auspicio del Ministerio de Educación. Las uñas, aunque no pensemos mucho en ellas, son una parte del cuerpo importante, ya que ellas nos protegen de las falanges, de los dedos, tanto de las manos como de los pies. Nos ayudan en nuestro día a día a rascarnos, a atar nudos o a coger hilos o agujas. Si dejaran de crecer, fueran perfectos, pero ¿por qué y cómo las uñas crecen? Las uñas están compuestas de células muertas llenas de una sustancia llamada queratina, la cual les confiere su característica dureza. El mayor aporte de queratina de las células muertas proviene de los huesos. La queratina es una proteína con estructura fibrosa muy rica en azufre. Pero si son células muertas, ¿por qué las uñas crecen? Las uñas crecen de una manera muy particular. A pesar de que parece que crecen por la parte exterior, en realidad crecen en su raíz, situada bajo la piel. Así, es la propia uña quien regula su crecimiento en función de la necesidad de queratina que necesita la uña. El crecimiento se realiza cuando las células nuevas van sustituyendo y empujando a las viejas. Las uñas crecen constantemente, normalmente es de 0,1 milímetro diario y de entre 3 y 5 milímetros al mes. Las de las manos crecen más rápido que las de los pies. Esto es debido a que usamos mucho las manos y esto deriva en más producción de queratina. La fiebre y algunas enfermedades afectan a su crecimiento, pero el embarazo la estimula. Las uñas crecen más rápido en verano que en invierno. Los bebés nacen con uñas. Estas se empiezan a formar a la semana 16 del embarazo, también las de los pies. Esto es aproximadamente a los 3 meses y medio del embarazo y tardan 6 meses en crecer desde la base a la punta. Crecen 0,55 milímetros por semana. Así, cuando nacen, las tienen listas.
Así que ya lo sabes, hasta la próxima. Nos divertimos bastante con los temas que nos desarrolló el profe Saily. Pues saber expresarse en presente progresivo es muy importante para dominar un idioma. Durante esta semana, él trabajó cómo hacer preguntas y cómo dar respuestas en tercera persona del presente progresivo. De igual manera, aumentamos nuestro vocabulario con algunos sustantivos. Entonces, les dejo con su teacher, Saily Padilla. Hello, my dear student. Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Are you ready? Es muy fácil utilizar el presente progresivo para hablar de alguien más, incluso hasta en plural. Solamente tenemos que utilizar la conjugación correspondiente del verbo to be. Por ejemplo, para decir él está hablando sería he is talking. Él está hablando. He is talking. He is, que es el verbo to be en presente simple, he is, más talking, que es el gerundio del verbo talk. Talking, añadiendo las letras ing. Para ella, el ejemplo sería she is talking. She is talking. She is, el verbo to be, conjugado en tercera persona, presente simple, más el verbo talk con ing. Talking. She is talking. ¿Qué te parece si para practicar escuchamos un nuevo vocabulario y así puedas decir oraciones en presente progresivo de una tercera persona? Pay attention. Escucha los siguientes sustantivos. Boy, niño. Girl, niña. Man, hombre. Woman, mujer. Repite. Boy, girl, man, woman. Excelente. Ahora repite las oraciones después de mí. The boy is eating. The girl is reading. The man is running. The woman is swimming. Así de fácil es expresar lo que está haciendo una tercera persona utilizando el presente progresivo. Pero, ¿sabes cómo preguntar qué está él o ella haciendo? Sencillo, utilizando también la conjugación correspondiente del verbo to be. Por ejemplo, para él la pregunta sería, What is he doing? ¿Qué está él haciendo? What is he doing? What is he doing? Escribe what, W-H-A-T, is, I-S, he, H-E, doing, D-O-I-N-G. What is he doing? Y para ella la pregunta sería, What is she doing?
¿Qué está ella haciendo? What is she doing? What is she doing? Anótala. What, W-H-A-T, is, I-S, she, S-H-E, doing, D-O-I-N-G. What is she doing? ¿Qué está ella haciendo? Repite después de mí. What is he doing? What is she doing? Hello, my dear student. Welcome back to your English class. Hoy continuaremos aprendiendo más sobre el presente progresivo. Al finalizar la clase de hoy, sabrás utilizar la forma negativa y las contracciones del presente progresivo. Are you ready? Para formar o decir una oración en negativo del presente progresivo, solamente tenemos que cambiar el verbo to be a su forma negativa. Por ejemplo, la oración I am talking. Yo estoy hablando. Para decirla en negativo, solamente tenemos que agregar la palabra not después del verbo to be. I am not talking. Yo no estoy hablando. I am talking. Yo estoy hablando. I am not talking. Yo no estoy hablando. Y así funciona para todas las personas, incluyendo el plural. Se cambia a negativo el verbo to be. También es muy común utilizar las contracciones, tanto en su forma afirmativa como en su forma negativa. Así que escucha las siguientes contracciones utilizadas en la conjugación del verbo to run en presente progresivo. Contracciones en afirmativo del verbo to be en presente progresivo. I am running. I'm running. You are running. You're running. He is running. He's running. She is running. She's running. It is running. It's running. We are running. We're running. They are running. They're running. Contracciones en negativo del verbo to be en presente progresivo. I am not running. I'm not running. You are not running. You aren't running. He is not running. He isn't running. She is not running. She isn't running. It is not running. It isn't running. We are not running. We aren't running. They are not running. They aren't running. Estas son las contracciones del verbo to be en presente progresivo. Para crear o decir la forma interrogativa en el presente progresivo, tenemos que invertir la conjugación del verbo to be. Por ejemplo, en la oración I am eating. Yo estoy comiendo. Para formar la pregunta, tenemos que invertir I am y decir así. Am I? Por ejemplo, am I eating? ¿Estoy yo comiendo? Afirmativo. I am eating. Pregunta. Am I eating? Y así se hace con todas las personas. Se invierte el verbo to be. Es muy importante que practiques día tras día todo lo que aprendes en tu clase de inglés. Recuerda que enseñando a otros, tu aprendizaje será más significativo.
Es un placer para mí ser tu apoyo en tu aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana. Y ahora retornamos a las aulas de forma gradual y voluntaria. Y contamos contigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y conmigo. Y nosotros también. Porque en República Dominicana la educación no se detiene. Ministerio de Educación. Hola, espero que estén bien en sus casas, cuidándose ustedes y a sus familias. En esta ocasión les traigo un súper interesante recorrido. Este es uno de mis lugares favoritos de la ciudad, el Parque Zoológico Nacional Arquitecto Manuel Valverde Podesta, inaugurado en el año 1975. Cuenta actualmente con especies de animales y plantas exóticas y endémicas. A mi espalda pueden ver los flamencos. En la escuela aprendí que pueden ser rosa, rojo o naranja por su dieta. Los pequeños crustáceos que come el flamenco contienen un pigmento que le da este color. De los 43 mamíferos diferentes que hay en el parque zoológico, les quiero mostrar los que más me llamaron la atención. ¡Vamos! Estos son solo algunos mamíferos. También hay aves, en una gran variedad de tamaños y colores. Les confieso que mi favorita es el pavo real. No podemos dejar este lugar sin ver la gran variedad de reptiles que hay aquí. A mi lado está la iguana rinoceronte. También para los amantes de las serpientes, aquí hay mucho que ver. Me despido de este recorrido acompañada de un animal muy peculiar, ranas o anfibios. ¿Sabían que la palabra anfibio significa ambos medios? Pues su vida transcurre entre lo acuático y lo terrestre. Espero que hayan disfrutado este recorrido tanto como yo, desde sus hogares, y que hayan aprendido sobre nuestros animales y este maravilloso lugar dedicado a nuestros animales nativos y endémicos de nuestro país. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube, Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud.
Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Como su teacher Siley les ayudó a aumentar sus conocimientos de la lengua inglesa, el maestro Echanson Layunes también lo hizo, pero en francés. En esta semana nos enseñó cómo concordar algunos adjetivos descriptivos tomando en cuenta el género, si es masculino o si es femenino. Además, nos mostró cómo utilizar estos adjetivos en plural de una forma bien sencilla. Con ustedes, su maestro de francés, Echanson Layunes. Veamos juntos algunos de los adjetivos que se utilizan para describir a una persona. Primeramente, vamos a ver masculino. Grand, petit, gros, mince, jeune, vieux, beau, laid. Por ejemplo, mon père est grand et beau. Mi padre es alto y guapo. Répète après moi. Grand, grande, petit, pequeño, gros, gordo, mince, flaco, jeune, joven, vieux, viejo, beau, bello, hermoso, moche, feo. La formation du féminin des adjectifs. En règle générale, le féminin d'un adjectif qualificatif se forme en ajoutant un E muet au masculin. Por lo general, el femenino de un adjetivo calificativo se forma agregando una E muda al masculino. Veamos el femenino de los adjetivos anteriores. Grande, petite, grosse, mince, jeune, vieille, belle, moche. Por ejemplo, ma mère est grande et belle. Mi madre es alta y hermosa. Ça va, mon ami? Oui, ça va. Et toi? Très bien. Avec qui tu parlais? Avec ma sœur. Elle habite à Nice. À Nice? C'est cool. Elle est comment ta sœur? Elle est grande, mince et blonde. Elle a 22 ans. Elle a le visage rectangulaire. Elle porte toujours des lunettes et elle est hyper intelligente. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle étudie là-bas. Elle étudie quoi alors? Droit international. Contestamos ahora la pregunta anterior. ¿Cómo es la sœur de Siley? Elle est grande, mince, blonde, elle a 22 ans, elle a le visage rectangulaire, elle porte toujours des lunettes et elle est hyper intelligente.
Es alta, delgada, rubia, tiene 22 años, tiene cara rectangular, siempre usa anteojos y súper inteligente. Quels sont les adjectifs que Saïli a utilisés pour décrire sa sœur? ¿Qué adjetivos usó Saïli para describir a su hermana? Vamos a ver. Elle est grande, mince et blonde. Es alta, flaca y rubia. Veamos ahora el femenino de los adjetivos de colores en francés. En la mayoría de los casos, para formar el adjetivo femenino, se agrega una E al final del adjetivo masculino. Por ejemplo, vert, verte, bleu, bleu. Cuidado, cuando el adjetivo masculino ya tiene una E al final, no hay que agregar otra. Por ejemplo, rouge, rouge, jaune, jaune. Existen también adjetivos que tienen su propia forma de femenino. Por ejemplo, gros, como puedes ver, doble S-E. Mince no se cambia en masculino de femenino. Jeune tampoco no se cambia. Vieille, como puedes ver, cambia totalmente. Moche no se cambia. Presta atención. Les adjectifs mince, jeune, moche ont un E qui ne se prononce pas. Vieux a un X qui ne se prononce pas. Et gros, un S qui ne se prononce pas. Ce sont les cas des lettres muettes que nous avons étudiées jusqu'à maintenant. Los adjetivos mince, jeune, moche tienen una E que no se pronuncia. Vieux tiene una X no especificada y gros tiene una S no especificada. Estos son los casos de la letra muda que hemos estudiado hasta ahora. ¿Cómo se forma el plural de los adjetivos en francés? Dans la plupart des cas, on forme le pluriel en ajoutant un S. En la mayoría de los casos, formamos el plural agregando una S. Por ejemplo, la sœur est petite. Pluriel, les sœurs sont petites. Le cousin est gros. Pluriel, les cousins sont gros. La grand-mère est belle. Pluriel, les grand-mères sont belles. L'oncle est moche. Pluriel, les oncles sont moches. La tante est grande et mince. Pluriel, les tantes sont grandes et minces. Como puedes ver, le, la y el apóstrofe cambian en le en plural y los adjetivos se escriben al final con una S. Salut, ça va? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu regardes? Une faute de ma mère. Je vois. Tiens. Comme elle est belle, ta mère. Où est-ce qu'elle habite maintenant? Elle habite à Puerto Plata. Est-elle sympathique? Oui, elle est vraiment sympathique. Elle aime beaucoup travailler et généreuse. Wow, c'est bien. Tu sais, je dois acheter quelque chose au supermarché. Alors, je te laisse. A plus tard, mon ami. A plus tard. Vamos a contestar la pregunta anterior, ya que hemos escuchado el diálogo en español. ¿Cómo es la mère de Saïli? ¿Cómo es la madre de Saïli? La respuesta es: elle est vraiment sympathique, elle aime beaucoup travailler et généreuse. Es muy agradable, le gusta mucho trabajar y es generosa. Hagamos un ejemplo juntos. Je sais que tu connais très bien a notre professeur de lengua española, la profe Scalen Rincón. Vamos a describirla juntos. Presta atención. La professeure Scalen a 24 ans.
Elle est brune, sympa et intelligente. Elle aime la musique latine. Elle est petite, belle et très généreuse. Te traduzco. La profesora Scanlon tiene 24 años. Es morena, simpática e inteligente. Le encanta la música latina. Es pequeña, guapa y muy generosa. Queridos estudiantes, espero que hayan comprendido de manera satisfactoria la clase de hoy. Para mí, siempre es un honor compartir la clase de francés con ustedes. Recuerden que la salud es lo primero. Por eso aprendemos desde casa preservando la salud. Como una máxima les digo, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Con esta bella frase de Winston Churchill, se despide su profesor de francés et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. Y te digo en francés, à la prochaine. Damos por concluida esta semana y seguimos avanzando en nuestra modalidad a distancia. Ahora más que nunca necesitamos de tu empeño y tu dedicación. Si tienes alguna duda, solicita ayuda de tu maestro o maestra guía, que siempre estarán en la disposición de ayudarte. Recuerda lavarte las manos varias veces al día. Soy tu profe Luz y junto a mis compañeros maestros te deseamos un feliz y bendecido fin de semana. Hasta pronto. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.